realmente cada vez me vuelvo más político. Ok. Y lo digo abiertamente. Sí. Y lo celebro y te digo que he aprendido mucho. Nunca he estado en ningún partido político, que es distinto. La gente cree que para poder ser político hay que tener un partido. Yo pienso que para ser político lo que tenés que ser es un ser humano despierto y consciente de que la política se mete en tu vida aunque no querrás, al igual que la economía. Cuando entendés eso, te interesa la política porque te interesa el lugar donde estás viviendo y ese lugar está sujeto a la política. 25 años de estar trabajando, luego vino Guatemala, después todo el tema de la desnutrición crónica con Tengo Algo que Dar y Despertemos Guatemala, después la mesa de barranqueros y todo eso nos llevó al 2020 a crear Nueva Narrativa. Y Nueva Narrativa es un ecosistema de proyectos, ya no es un proyecto en un lugar, es un ecosistema de proyectos de país para construir inteligencia colectiva. La inseguridad en gran medida está dada porque nosotros como guatemaltecos hemos abandonado las calles. Y cuando algo se abandona, alguien lo utiliza. Y cuando algo se cuida, la gente lo usa. Y como lo usa y se cuida, es un círculo virtuoso. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Mis amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy aquí traigo un invitado en la parte de creatividad, temas sociales, tema empresarial y también lo queremos conocer como persona. Así que bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Gracias, pues muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, pues les voy a dar una pequeña introducción de Emilio y vamos a profundizar. Emilio Méndez, lo podemos conocer mucho de varias partes, pero primero es de Saúl Méndez, empresa que fue fundada en 1953. Entiendo que Emilio fue a estudiar a Londres la parte creativa y le dio ese toque creativo a la empresa a la que todos vamos a tomar café, a comer o a buscar unos buenos trajes que vamos a platicar un poquito. Y también es, al igual que yo, autor de su libro. Recuerdo que era totalmente on. Vamos a hablar un poquito del libro. Entonces tal vez empecemos por el tema personal. Me interesa un poquito ver tu historia. Te fuiste a estudiar, empezaste en el tema empresarial, vimos cómo creció Saúl Méndez y luego me acuerdo que también estuviste un poco involucrado en 4 grados norte, vino lo de tu libro, pero te dejo ahí la palabra para que tú nos guíes. Bueno, súper. Pues sí, es interesante saber quién está detrás de la persona que uno ve, ¿verdad? Porque a veces uno se imagina cosas y tal vez uno puede estar súper alejado de la realidad. Pero mi caso, básicamente, mi historia, pues es la de un guatemalteco, el menor de 5 hermanos, ¿verdad? Creo que eso marca bastante el número de hijo que sos, ¿verdad? Como que ves la vida desde un ángulo distinto, si te toca ser el mayor o si te toca ser el de en medio o el menor. En mi caso, siendo el menor, eso me dio más libertad, más espacio, ¿verdad? Para poder observar, para poder entender, analizar y también para poder vivir mi vida. Los primeros, te diría, 18 años de mi vida los pasé en off, ¿verdad? Hablando del libro. ¿Y por qué en off? Pues básicamente porque no sabía quién era. Claro. ¿Verdad? No tenía realmente una conexión con mi ser, ¿verdad? Estaba como muy incómodo, lo cual agradezco. Creo que fue esa incomodidad la que me llevó a luchar. Me imagino. Se acumuló hasta que un momento tomaste una decisión que fue a tus 18 años. Sí, intuitivamente yo me sentía incómodo en el ambiente en el que estaba y esa incomodidad me llevó a luchar por irme de Guatemala.
Quería hacerlo, quería tener un espacio propio, independiente, solo, ¿verdad? Yo creo que en Latinoamérica tenemos a favor la facilidad con la que hacemos relaciones, la parte familiar que está mucho más presente que en otras partes del mundo, pero también creo que a veces eso no nos deja el espacio, la soledad y las condiciones para realmente conocernos. Entonces, muchas veces terminamos haciendo lo que hace la otra gente, aunque no nos guste. Muchas veces dejamos de hacer cosas que quisiéramos hacer porque creemos que a los demás no les van a gustar, no lo van a aceptar o nos van a descalificar, nos van a sacar del chat, ¿verdad? Entonces terminamos haciendo cosas que no queremos o dejando de hacer cosas que sí queremos. Sí. Entonces, pues todo esto sí me llevó a entender que necesitaba irme. Al principio me mandaron a volar mis papás y me dijeron, estás loco. En aquel entonces no era tan sencillo como ahora, claro. Ni el mundo estaba tan conectado. Para irse a Europa, que era donde yo me quería ir. O sea, estaba clarísimo que me quería ir a estudiar a Inglaterra, a Londres. ¿Por qué Inglaterra específicamente? Porque había estado con mi papá en algunos viajes anteriores y realmente tuve un crush con esa ciudad. ¿Verdad? La verdad que me fascinó Londres, me pareció una ciudad tan llena de identidad, con una conexión muy fuerte al pasado, pero también al futuro, con muchos contrastes atípicos, ¿verdad? Cómo puedes tener esta sociedad que por un lado es tan conservadora, pero al mismo tiempo están realmente atreviéndose a hacer cosas que otras culturas y sociedades no están haciendo. Correcto. Muy innovadores, ¿verdad? Entonces sí sentía como esa atracción a esa ciudad, como no sentía con ninguna otra ciudad así de fuerte, ¿no? Entonces encontré la excusa perfecta porque tuve que estudiar acá en la universidad, ¿verdad? Mis papás me dijeron, termina la universidad y después vemos. Entonces me tocó entrar a la universidad otra vez, me sentí incómodo, yo me quería ir de Guatemala, claro. Realmente estaba muy incómodo. Y te diría que esa incomodidad no se ha ido. O sea, yo creo que es muy importante uno poder observar y poder reflexionar, ¿sí? Y entender que hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que puedes también elegir. Correcto. ¿Verdad? Eso me parece muy importante. Yo creo que podríamos tener toda una conversación sí. En relación al poder de elegir que todos tenemos. Y yo estoy consciente que yo puedo elegir y entonces no tengo que aceptar cosas que no me gustan, que me hacen daño, que me deprimen, que me drenan, ¿verdad? Como a veces me pasa con la sociedad en Guatemala. Claro. ¿Verdad? Y creo que es importante hablar de eso, porque si no sí, todos, totalmente. ¿verdad? Nos hacemos los locos. Totalmente. ¿verdad? Y este podcast, sentite abierto, porque a mí, entre más abierto podemos ser mejor. Claro, más interesante para todos los que nos escuchan, ¿verdad? No quedarnos en lo políticamente correcto y suavecito y bla, 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 sino realmente, mira, yo creo que la sociedad guatemalteca está enferma y eso nos enferma a nosotros. Y nosotros enfermamos a los que vienen detrás de nosotros. Interesante, ¿no? Sí, ¿y a qué te refieres con la sociedad está enferma? Mira, creo que estamos muy atrapados en una resistencia al cambio. Sí. Creo que es una sociedad muy conservadora. Y una persona conservadora o una mente conservadora normalmente tiene poca flexibilidad. Y hoy más que nunca el mundo necesita seres humanos flexibles porque la cantidad de cambios que estamos viviendo, claro. ¿verdad? Tan rápidos, tan intensos, tan diferentes a lo que antes vivíamos, pues demanda de nosotros flexibilidad. Claro. Y Guatemala podría y debería realmente estar al frente del liderazgo seguramente en la región. Y mira, ahí tocaste un punto bien interesante y pues quiero entender más, pero esa parte sí la comparto contigo. Yo creo que hay poca flexibilidad de las cosas que mencionaste. Uno, ni tú ni yo creo que somos de los que seguimos al montón, ¿verdad? Sino que realmente elegimos seguir nuestro camino. Sí, elegimos seguir nuestro camino, otro nivel de riesgo, otra mentalidad en tema cultural. Pero yo creo que tú y yo tal vez en ese sentido podemos hacer lo mismo, y dependiendo lo cada uno, pero es
cómo influimos de mayor manera. Lo que pasa es que tal vez somos pocos los flexibles. Yo, por ejemplo, al abrir este podcast te dije, yo lo que quiero es ser abierto, ser auténtico, decir las cosas buenas, malas. Uno se gana pues gente que no lo quiere, gente que lo quiere. Lógicamente la mayoría uno que es pues, gente, pero sí veo esa resistencia, pero yo sí creo en el largo plazo en esa influencia. ¿Te has topado mucho en el sentido de que la gente no quiere cambiar o algo por el estilo para...? Mira, lo veo en el país, ¿verdad? O sea, veo cómo realmente Guatemala tiene tantas oportunidades a partir de el país que tenemos, la ubicación estratégica, uno de los mejores climas del mundo, acceso a 2 océanos, lindo, una conexión con una de las civilizaciones más antiguas y más avanzadas de su época, una biodiversidad asombrosa. O sea, nosotros deberíamos estar volando como país, ¿me entendés? Sí. Y tenemos 50% de desnutrición crónica. O sea, Claro. a mí verdaderamente eso me genera Claro. que la cabeza me está y diga, ¿cómo así? ¿Cómo podemos ser un país tan pobre en muchos aspectos y al mismo tiempo tan ricos en otros? Correcto. ¿Y qué ves tú ahí entonces? ¿Por qué? Pues yo creo que hay muchos culpables, pues, pero o sea, es un Tal tema... vez yo no llamaría culpables, yo creo que tal vez responsables, tal vez, ¿verdad? Porque la culpa tampoco creo que sea un factor que nos ayude para poder movernos hacia adelante. Claro. O sea, yo no quiero culpar a nadie Sí. de nada, ¿me entiendes? Sí. No tengo ni siquiera el derecho a hacerlo. Sí. Ni tampoco me quiero culpar a mí. En todo caso, reflexionar y Sí. entender, ¿verdad? O sea, en dónde estamos. Ajá. Muy importante saber a dónde queremos ir. Ujú. Estoy fascinado con el futuro, porque en el futuro están todas las posibilidades de hacer lo que no hemos hecho. Correcto. Y eso a mí me carga así como de una fuerza y mi creatividad se activa, ¿verdad? De pensar, wow, nosotros podríamos hacer tantas cosas Todo que aún esto, no hemos ajá. hecho, Correcto. ¿verdad? Pero sí necesitamos abrir el espacio hacia ese futuro. Me fascina el largo plazo, así le decía la semana pasada que entré a una reunión y me preguntan ¿cómo estás? Pues la verdad que cada vez más claro. En serio, me dice, sí, eso me da paz, el tener claridad. Ujú. Dame el secreto, me dice. Y le digo, el largo plazo. Realmente conectarte con el largo plazo es maravilloso y los invito a todos los que nos están escuchando realmente a que consideren en su visión, en su mente y en su perspectiva el largo plazo. Es un Porque buen punto. cuando uno se abre a largo plazo, ahí están todas las posibilidades e inclusive las herramientas para construir lo que uno quiere construir. Correcto. Pero tenemos que tener el valor de decir qué queremos ser, Sí. en qué nos queremos convertir, hacia dónde queremos caminar. Mira, ese es un buen punto y te voy a dar, tal vez para ti, para mí, y esto es humildemente, tenemos una visión de largo plazo porque hemos trabajado. En tu caso eres muy creativo. Yo, por ser empresario, yo estoy viendo cómo voy a estar y cómo vamos a estar en 30 años. Pero lastimosamente la mayoría del país vive al día a día y eso te limita a ver el largo plazo. Entonces en líderes es un poquito más fácil, en volumen de la gente, pues está viendo, como decís tú, cómo comer, cómo sobrevivir. Entonces todo viene desde el liderazgo y ese largo plazo lo entiendo que lo ves positivo, o sea, lo ves bien. El largo plazo lo veo necesario, Sí. lo veo urgente, Sí, porque si no consideramos el largo plazo, nuestras decisiones se reducen a lo que sabemos hoy, a lo que necesitamos hoy. Y muchas veces por actuar de esa manera, por decidir desde ese corto plazo, nosotros tomamos decisiones que nos perjudican claro, en el largo plazo. así es. Y que no tomaríamos esas decisiones Sí. si tuviéramos un largo plazo. Y te lo pongo en las elecciones. Ujú. Votemos por el menos peor. Sí. ¿Cómo así por el menos peor? Votemos por el que realmente puede construir el país que necesitamos. ¿Y cuál es ese país? Entonces ahí empieza una conversación muy distinta. Correcto. ¿Y tú te has metido pues eso sí no lo desconozco, algún tema político de empezar a hacer algún movimiento con algún partido y eso para poder influenciar en esa forma? Mira, yo estoy realmente, cada vez me vuelvo más político. ¿Ok? Y lo digo abiertamente. Sí.
Y lo celebro y te digo que he aprendido mucho. Nunca he estado en ningún partido político, que es distinto. La gente cree que para poder ser político hay que tener un partido. Yo pienso que para ser político lo que tenés que ser es un ser humano despierto y consciente de que la política se mete en tu vida aunque no querrás, al igual que la economía. Cuando entendés eso, te interesa la política porque te interesa el lugar donde estás viviendo y ese lugar está sujeto a la política, ¿verdad? En donde opera. Entonces, en ese sentido, yo me he vuelto, sí, muy político y me interesan mucho los temas políticos como me interesan otros temas. Tampoco creas que solo política es lo que me interesa. Pues es una parte importante de mi vida porque la política juega una parte importante del país donde yo nací, donde vivo y donde quiero seguir viviendo. Entonces, más vale que me interese la política si quiero seguir viviendo en Guatemala. Y sí, separemos, ¿verdad? Que como decían los griegos, todos los ciudadanos somos seres políticos, llamados a interesarnos por la política. Y que, repito, no necesariamente tenés que hacerlo desde un partido político. Yo estoy trabajando en influir en mi entorno, ¿verdad? En lo que yo pueda, políticamente, y no tengo un partido político. Correcto. Y ahí ves tú que puede uno hacer más desde afuera que desde adentro. Mira, yo creo que hay mucho que hacer desde adentro también, definitivamente, pero te diría que también hay que hacer mucho desde afuera. Y creo que en Guatemala es muy fácil oír a los guatemaltecos culpando, ¿verdad? Es que los políticos, es que el presidente, es que los diputados. Y es cierto. El nivel de políticos y de autoridades y de servidores públicos que tenemos es muy bajo. Pero ese nivel responde a nuestro propio nivel de ciudadanos. Entonces, la única manera de que nosotros podamos llegar a ver políticos de otro nivel y autoridades de otro nivel es que nosotros realmente elevemos como ciudadanos nuestro propio actuar político. ¿Me entendés? Sí. O sea, no es tan sencillo como ahí tráiganos a Superman, por favor, ¿verdad? Que nos venga a resolver todos nuestros problemas. O sea, eso es muy ingenuo. Claro. Bueno, y por ejemplo, de eso es que yo creo que hay muchas oportunidades, visiones. Por ejemplo, yo sí comparto mucho la visión de que entre menos interfiera un gobierno, el mercado se regula con competitividad y eso permite más el desarrollo económico. Por ejemplo, el tema que tú hablas, del tema de nutrición, cómo llegar a eso. Pero el gobierno es cortoplacista, como en muchos. Por ejemplo, ves aquí que son 4 años. Ahorita ya vemos Salvador, que Bukele ya agarró poder y va a más largo plazo. En Estados Unidos, si no estoy mal, son 6 años, pero hay reelección. Pero el tema es de que eso nos hace cortoplacistas, porque al final ves una recaudación fiscal y ir viendo año con año en lugar de ver esa visión de largo plazo en que nos va a poder ir funcionando. Mira, qué bueno que tocas el tema, porque yo creo que parte de nuestra enfermedad como guatemaltecos, que esa enfermedad me refiero a una enfermedad mental, tiene que ver con nuestros referentes. Y en Guatemala, probablemente por la cercanía que tenemos, yo creo que estamos afectados por el modelo estadounidense, que es un modelo que en algunos aspectos es muy interesante y en otros aspectos es cuestionable. Y es muy interesante entender el planeta, no solo Estados Unidos como el centro del mundo, que ya no lo es, cada vez se está perdiendo más ese centro, y entender realmente que en el mundo, por un lado, no está solo Occidente. Sí. ¿Verdad? Nosotros nos tocó nacer en Occidente y nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestra forma de entender la vida, el mundo, nuestra cosmovisión es occidental, digamos. A pesar de que vivimos en un país que aún siendo de 108,000 kilómetros, una gran parte del país no tiene una mentalidad occidental. Claro. Eso me parece fascinante, por cierto. Pero, ¿qué está pasando fuera de Occidente? ¿Qué tanto los guatemaltecos entendemos el mundo fuera de Occidente? Entonces, cuando decías, ¿verdad?, que la teoría de que lo ideal es que
el Estado no intervenga y que el mercado lo arregle todo, me parece muy interesante desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista práctico, si nos quedamos en Occidente, ¿dónde crees vos que vive mejor la masa? ¿En Estados Unidos o en países como Dinamarca? Claro, sí. No, yo creo que tú lo dijiste, es que es lo más sostenible. Porque te voy a decir, yo creo que ahí, y eso es lo bonito de compartir, porque por ejemplo, tal vez tú tienes una visión, yo otra, pero no hay nada como los resultados, y sobre todo los resultados de largo plazo, ¿verdad? Que funciona y que es sostenible. Por ejemplo, ahí tocas un tema, lo más importante es el nivel de felicidad sostenible en el largo plazo. Totalmente. ¿Dónde está? ¿Verdad? Y la otra es, lógicamente, ¿qué modelo tomó eso? Y si realmente culturalmente cuánto tiempo nos va a llevar a eso, ¿verdad? Porque como tú lo mencionas, hay cultura en Dinamarca y hay una cultura acá. Entonces, aunque se aplique esto acá, tampoco garantiza que vayan a ser los resultados. Lo que tú dices es algo difícil, pero yo creo que no hay nada como ir influenciando de ciertas formas y haciendo grupos, por ejemplo, de tu interés, de mi interés. Seguro tenemos intereses en común, otros no, pero yo creo que hay algo que sí vas a compartir conmigo, que me lo han dicho muchos invitados. No hay nada como ser un ser humano de buen corazón y extraordinario y desear el bien para poder ir influenciando e ir creciendo esos grupos y hacerlo. De acuerdo. Me imagino que eso, de acuerdo, ¿verdad? No, mira, y qué bueno que esta conversación se fue por acá, ¿verdad? Porque al principio estábamos, ¿verdad?, conversando por dónde la llevamos, y la misma conversación nos está diciendo por dónde ir. Y tocaste un tema que es la felicidad. Uh-huh. Y me parece un tema muy, muy, muy importante, fundamental. Y es una gran pregunta. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Creo que parte de nuestra enfermedad es creer, a estas alturas, yo diría ya ingenuamente, que tener más nos va a dar más felicidad. Uh-huh. Claro. O sea, creo que ya a estas alturas... Sí, y estoy 100% de acuerdo contigo. Si estuviéramos todavía en los 90s o en los 80s, ¿verdad? Que estábamos así en otro estado del mundo, yo tal vez hubiera podido pensar de que sí, necesitamos tener esto más y más grande y más rápido. Y con lo que ya sabemos, que eso me parece fascinante. A mí que amo el cambio y creo en el cambio. Y estoy a favor del cambio porque es la evolución. Y yo creo que venimos acá para aprender a este planeta, ¿me entendés? Sí. O sea, nuestro paso por la vida no simplemente es venir a consumir. Uh-huh. O sea, creo que podemos ser mucho más que solo consumidores. 100% de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, si lo que venimos es aprender, yo creo que gran parte de nuestro tiempo debería estar enfocado en eso. Uh-huh. Más que hacer, es aprender a ser. Sí. ¿Verdad? A espacio ser. Uh-huh. Porque realmente, ¿qué te vas a llevar vos cuando ya no estés? Claro. Mira, siempre, y te voy a decir, ahí es donde empatamos y me encanta lo que estás diciendo, y te voy a decir, porque yo creo que para que la audiencia lo vea, es qué nos hace a nosotros felices, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo en el tema de abundancia, porque yo creo mucho en el crecimiento, pero eso lo dicen las curvas de felicidad, que llegas a cierto nivel de ingresos y que aunque tengas 10 veces más, eso no te va a hacer más feliz. Hasta incluso se puede volver al revés, porque tu mente no puede ser en detrimento. ¿Y sabes qué pasa con esto que estás diciendo? Es que tener suena muy chilero, pero tener también es son grandes pesos. Claro. ¿Verdad? Que alguien tiene que hacerse cargo y obviamente es el dueño de esos pesos quien tiene que hacer. Y yo creo que en gran parte este aprendizaje al que venimos tiene que ver mucho con tu facilidad de moverte. Uh-huh. Y me refiero a la parte física, pero no solo a la parte física. Claro. A mover tu mente, tus pensamientos. Y creo que cuando tenés demasiados pesos, cuesta mucho moverse. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, creo que sí valdría la pena como recuestionar, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué en verdad es lo que nos hace felices? Sí. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a eso? Sí. ¿Qué nos está quitando la paz? Eso es una pregunta importantísima. Claro. Fundamental. Y no la veo muy presente así en las conversaciones.
¿verdad? Nos fascina que tiene el otro y es más, es más grande que el mío y es más nuevo que el mío. Qué horrible, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo. Y te voy a decir una cosa, porque fíjate que no tiene que ver con de izquierda o derecha, y te voy a dar mi filosofía que la comparto con vos. Nosotros nos vamos a ir de este mundo y yo lo que estoy haciendo en abundancia financiera se va a quedar acá, que son hacer empresas, generar empleo. Tengo mi flujo para vivir. Lógicamente, si te digo, mis estándares de vida va subiendo, pero yo reinvierto mucho en las empresas porque creo en eso. Entonces, ¿qué voy a dejar yo a la sociedad? Activos que siempre estén generando. El tema de consumo es un tema bien interesante y te voy a decir, para mí es bien fácil porque yo no soy de ese tipo. Para mí sí me gusta viajar, pero no me vas a ver que me estoy comprando que el yate, que el avión, que etcétera, etcétera. Primero porque no me hace feliz, y lo que yo creo que es, ya me di cuenta que mi felicidad no viene de lo material, sino del crecimiento, que tú lo dijiste. ¿Cómo? Salud, comer bien, hacer ejercicio, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mi prójimo, dar de regreso a la sociedad. Y yo creo que todo nos lleva a ese propósito, ¿verdad? Y ese propósito nos permite tener esa felicidad. Pero te digo, de todas esas cosas que tú mencionas, tuve muchas. Yo en un momento sí, 100% era, ¿cómo hago más dinero? ¿Cómo hago más dinero? ¿Cómo hago más dinero? Lo malo es que la gente a veces no sale de ese círculo. Entonces siempre se vuelve muy egoísta en estar pensando en eso y nunca está pensando en dar de regreso a la sociedad. A mí algo que me da una pereza tremenda es cuando estoy en una conversación y la conversación gira en torno a lo que tiene la gente. Claro. O sea, hay gente tal vez que se impresiona por lo que le dicen y a mí me parece tan innecesario. A mí qué me importa cuánto tenés. ¿Me entendés? O sea, mejor mostrame quién sos, qué estás haciendo, ¿verdad?, para dar de regreso. Sí, cómo te disfrutas la vida, y qué tan feliz sos, y qué tan buena energía tenés. O sea, esas cosas sí me atraen, ¿me entendés? Pero que me contés que te compraste esto y que te vas a comprar no sé qué, y tenés y bla, bla, bla. O sea, me parece realmente, me da una pereza y enorme. O sea, no participo de esas conversaciones. Yo creo que ahí damos un bonito mensaje, ¿verdad, Emilio? Porque al final no tiene que ver si tenés dinero o no tenés dinero. Es que estás haciendo para dar de regreso y comparto con vos, sin decir nombres, conversaciones de amigos que mira y que Juan y que Pedro esto y que este está haciendo esto. Primero les decía yo, mucha, ¿por qué no estamos hablando de sus hijos y están hablando de lo que compró aquel? Horrible, ¿verdad? Esa mentalidad a mí no me gusta, no me siento cómodo y no me da valor. A mí una conversación que me da valor es cómo estamos creciendo, cómo estamos ayudando, y yo creo que sí estamos compartiendo esa visión que es la influencia, porque también a veces el que está abajo económicamente puede ver al empresario mal, pero no todos son iguales, todos pues tenemos... Y era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Una cosa es lo que vos ves y lo que vos te imaginas, y otra es lo que realmente uno es. Claro. Entonces sí creo que en parte, o sea, como parte de este proceso de limpiarnos un poco, ¿verdad? De sanarnos, creo que sí vale la pena recuestionar muchas cosas, hacernos preguntas, ¿verdad? Y a partir de esas preguntas ir encontrando respuestas y entender que sabemos muy poco, sabemos menos de lo que creemos. Así es. Opinamos un montón y a veces no tenemos ni idea de qué estamos diciendo. Claro. ¿Verdad? De qué estamos hablando. Y entonces creo que tal vez habría que quitarse un poco toda la grasa, ¿verdad? Y toda esta paja que muchas veces nos rodea y ya se ha ido como encostrando en nosotros, en nuestra forma de pensar. Y tal vez ser más simples. Como la simplicidad. Ahí vamos, la simplicidad. Te digo que cada vez me impresiona más la simplicidad, y no la simplicidad desde una perspectiva simplista, sino la simplicidad que está muy conectada a lo esencial. Y normalmente lo esencial es complejo. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, en tu caso, para conocer un poquito, estás haciendo para influenciar más de esta forma de tu forma de pensar? Me imagino que has de tener grupos, pero me imagino que has de ver que hay poca gente, que lo mencionaste, flexible y eso lo has visto como que ha topado algo para no seguir creciendo esos grupos de influencia y que los cambios de largo plazo se vayan haciendo de una forma más rápida. Mira, yo creo que
y se lo decía a los estudiantes de la del Valle de último año de carreras económicas, les decía que están viviendo en uno de los mejores países para emprender, Guatemala. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad de tantas cosas que todavía no existen, que eso es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor. Sí. Y les decía, váyanse ustedes a Nueva York, váyanse ustedes a Barcelona y vayan a ver qué tan rápido empiezan a emprender. Claro. ¿Verdad? O sea, sí suena muy chilero, dice, estas ciudades son muy estimulantes, pero ¿cuál es tu capacidad realmente de impactar en un lugar como estas ciudades si no lo has hecho en tu propio país, donde hay tanta necesidad, tanta oportunidad? Y te diría que para toda la oportunidad que hay poca competencia. Sí. No, hay mucha oportunidad. ¿Y estás en algún grupo para apoyar sí, emprendimiento? Claro. Nosotros, bueno, yo tengo 25 años de estar trabajando en proyectos de país. El primer proyecto fue 4 Grados Norte y realmente fue muy revelador darme cuenta cómo uno puede activar un poder de transformación en el espacio público, en este caso, pero no solo en el espacio público, sino también en la mentalidad y el comportamiento de las personas sin estar dentro del sector público. Porque 4 Grados Norte existe no porque la municipalidad lo hizo. Existe porque un grupo de ciudadanos y de empresarios dijimos, esto puede suceder, esto tiene sentido que suceda, y mira cuánto cuesta la tierra hoy en 4 Grados Norte. Claro. Entonces te das cuenta que todos tenemos un poder desde donde estamos. Sí. Y eso no tienes que ser empresario, no tienes que ir en no sé dónde. O sea, donde estés, vos tenés un poder. Primero, un poder de influir. ¿En dónde? En tu entorno. Si sos papás, tenés un poder enorme de influir a tus hijos. ¿Verdad? O sea, ni siquiera estamos hablando de dinero. Claro. Estamos hablando de algo más importante que el dinero. Entonces, 25 años de estar trabajando, luego vino Guatemala, después todo el tema de la desnutrición crónica con Tengo Algo que Dar y Despertemos Guatemala, después la mesa de barranqueros, y todo eso nos llevó al 2020 a crear Nueva Narrativa. Y Nueva Narrativa es un ecosistema de proyectos, ya no es un proyecto en un lugar, es un ecosistema de proyectos de país para construir inteligencia colectiva. ¿Y qué es inteligencia colectiva? Básicamente es la capacidad de aprender a trabajar juntos, porque los grandes retos del país realmente no los puede resolver una persona. Claro. Se tienen que resolver con una visión de país de largo plazo y trabajando los sectores, ¿verdad? Todos los sectores alineadamente hacia ese objetivo. Eso es lo que ha hecho Alemania, es lo que ha hecho Japón, es lo que ha hecho México, es lo que han hecho países que se han desarrollado mucho más que Guatemala. O sea, ¿cómo puedes desarrollar un país si cada quien hace lo suyo, ¿verdad? Y un pedacito y después nada empata con nada? ¿Cómo puedes no hay desarrollar? ¿Cómo puedes desarrollar? No hay alineación, claro. ¿verdad? Porque la alineación, o sea, la visión es la que te puede crear condiciones para que haya alineación. Y cuando hay alineación, inevitablemente te unís. Claro. Porque hay algo más grande que vos y que tu proyecto y que tu empresa que tiene sentido y que vos lo querés, así como lo quieren otros. Y necesitamos encajar en esa mentalidad los guatemaltecos. Sí. Y no es un tema de ponerte etiquetas. ¿Vos qué etiqueta tenés? ¿Vos en el brazo qué dice? O sea, ¿qué etiqueta te pusieron a vos? Claro. Es entender que realmente el país tiene un potencial enorme y que nos tenemos que poner a trabajar de cara a largo plazo ya en crear las condiciones y la infraestructura para que realmente este país pueda dejar de ser pobre. Sí, ahí tocaste un tema bien interesante que hablo yo mucho en este podcast de cómo crecemos nuestro liderazgo, porque nuestro liderazgo, y pues para simplificar, para mí liderazgo es influir de una forma positiva o negativa. En el caso pues nuestro es positiva. Influir de una forma positiva, genuina, no forzada. Entonces yo creo que estas plataformas, pues me imagino lo que tú estás trabajando, todo lo que hago con la gente, yo lo que quiero es influir
de mayor forma, porque por ejemplo mencionaste lo de uno puede influir a sus hijos y todo, pero yo creo que todos tenemos que crecer nuestro liderazgo y lógicamente cada vez volvernos mejor persona para poder aterrizar y llegar a lo que tú dices, ¿verdad? Porque lo que queremos es impactar e influenciar a miles de personas y no a 2. Si no, vamos haciendo trabajo de hormiga. Pero empieza ahí, ¿sabes? Vos lo hablabas hace un rato cuando decías en estas conversaciones de que se habla de lo que la gente tiene, pero no habla de sus hijos. Sí. Y la verdad es que es difícil que vos puedas influir positivamente afuera si no lo haces adentro. Claro. O sea que nuestros hijos, te diría que en gran medida son nuestra primera prueba de fuego de que también lo estamos haciendo. Y que van a venir con ese chip, ¿no? Si ¿verdad? no, Porque al final los hijos van a crecer en el ambiente que sus papás generen. Totalmente. Y si es un ambiente estimulante, pacífico, proactivo, consciente, pues vas a tener hijos en esa línea. Sí. Si el ambiente donde nuestros hijos crecen es un ambiente violento, hostil, cargado de egoísmo, ¿verdad? Incluso, no sé, hablamos mal, nuestros hijos van a hablar mal. Sabes que a mí me ha ayudado mucho desde que empecé a volverme figura pública, porque me ha facilitado a ser el responsable y tener accountability de todo eso que tú dices. Por ejemplo, yo vengo de una vida de muchos vicios, de parranda, de poco enfoque, de mucho egoísmo, pero ¿qué te digo? Que pues me ha ayudado a acelerar el proceso. Pues ahorita me quité el licor 1 año, mi enfoque es mi esposa, mis hijos, la fidelidad hacia ella, cómo influyo de una forma en el entorno, cómo empodero a mis líderes de las empresas, cómo dejo aquí un buen mensaje, que uno quiere que la mayoría lo tome bien, pero ya sabes cómo es todo, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el crecimiento del que estamos hablando, porque ahí es donde sabes que te estás volviendo más influyente, que primero Dios, y así lo creo yo, es que los buenos siempre vamos a influir a más masas que los malos. Y eso va a hacer que ese largo plazo se vuelva más real y más rápido, ¿verdad? Pero como tú dices, ¿cómo nos unimos? Mira, creo hasta que incluso con opiniones diferentes, no quiere decir que no podamos trabajar juntos en ciertas cosas, ¿verdad? Mira, ya está pasando. O sea, yo veo en muchos aspectos Guatemala mejor que antes. Y necesito verla mejor que antes para poder tener esperanza. ¿Verdad? Porque no hay nada más triste que un ser humano sin esperanza. Claro. Y además nada más pobre a nivel de desempeño cuando pensás que no tiene sentido hacer lo que estás haciendo. Y entonces sí veo realmente cada vez más guatemaltecos que entienden más cómo opera el Estado. Muy importante entender cómo opera el Estado. Sí. Es importantísimo. O sea, si no entendés eso, no entendés nada de tu país. Totalmente. ¿Verdad? Y si crees que eso no tiene que ver con vos, estás pero bateando. Sí. Así, fuerte. Y entonces creo que sí veo, no creo, o sea, veo cada vez más personas más conscientes, mejor informadas. Creo que tenemos que trabajar mucho en el pensamiento crítico. Mucho. Porque si no, pues básicamente somos sujetos pasivos de lo que el entorno nos diga que tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar. Claro. Pero lastimosamente en cualquier sociedad, lo vas a compartir conmigo, es las masas siguen, ¿verdad? Los líderes son... Entonces eso es lo difícil. Yo creo que individualmente no va a pasar, pero mucha gente, lo que tú dices, no sea solo hablando de tema de materialismo, sino se van con el montón. Entonces, pero eso para mí está íntimamente relacionado a la forma como nos educaron y cómo estamos educando a nuestros hijos. Y miedo a tomar riesgos. Preguntarle a ChatGPT cómo educar a un niño para que no sea víctima del sistema. Pregúntale. Que cualquiera que nos está escuchando ahora hay que aprovechar las herramientas. Y ya, me imagino ya lo viste. Pregunta, ¿y qué dice? Claro. Mejor te dejo a vos para que lo busques. Está bien, me parece. No, y te lo dejo, o sea, es objetivo, pues, es objetivo, tiene más información y más inteligencia que nosotros dos juntos. Pero tú también crees que, por ejemplo, tú como empresario, como pues todo lo que has vivido en tu vida,
sos alguien que toma riesgos y poca gente toma riesgos. Por eso es que a veces tienen ese Pues miedo. yo creo ¿Crees tú que tiene? Sí creo que a veces si tú vienes de una familia empresaria es más fácil. Yo no vengo de una familia empresaria, pero tal vez yo era el diferente de mis hermanos y de mi papá y mi mamá. Pero sí creo lo que tú dices, ¿no? Es, si yo viniera empresario, tal vez sería más empresario, pero no sé. Mira, yo creo que todos estamos tomando riesgos y los que creen que no están tomando riesgos, también están tomando el riesgo de quedarse donde están. Claro, eso sí estoy 100% ¿Verdad? de acuerdo. O sea, no opinar es también una opinión. Por supuesto. Eso es muy importante. Por supuesto. Reconocerlo. ¿Me entiendes? Sí. Ay, no, yo mejor no voy a opinar. Ya opinaste. Sí. ¿Verdad? Entonces es muy importante entender nuestro rol como seres humanos temporales de paso en este planeta. Sí. Y venimos a ser grandes. Yo sí creo que el potencial que todos los seres humanos, no es que la masa tiene menos potencial. Yo creo que la masa probablemente está muy mal educada y por eso no sabe que tiene mucho más de lo que cree. Claro. Y por eso tiene que ir a buscar afuera cosas para tratar de llenar lo que cree que no tiene. Pero es un tema de educación. Entonces sí, y ese es otro tema que me parece fascinante y si me invitas otra vez en otro momento, podemos hablar de educación, ¿verdad? Que realmente es fundamental. Sí. Quien no esté en temas de educación no está en temas de futuro. Es prioridad, totalmente de acuerdo. Sí, ese es un podcast completo. Y fascinante además. Lo vamos, pero me encanta el tema, Emilio, yo creo que porque veo tu pasión y visión. A mí lo que tal vez es, ahorita me dejaste una espinita de cómo influenciar más a la gente, que yo entiendo al que tiene que comer y está viviendo al día, pero hay gente que está viviendo al día y sí tiene la oportunidad de empezar a creer esa visión porque no se está muriendo de hambre. Eso, fíjate que a veces pensamos, y yo no estoy de acuerdo con la pirámide de Maslow, ¿verdad? Porque si vos tomás esa premisa de que tenés que cubrir lo básico para poder accesar a dimensiones superiores, eso quisiera decir que entonces los que tienen lo básico resuelto ya están en eso superior. Y vos ves gente que está ahí arriba que realmente tiene unas vidas que dan mucha pena. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, y a veces ves gente abajo que tiene un nivel de felicidad y una generosidad y una mentalidad de abundancia que te sorprende. Vos decís, pero si no tienen y te dan lo poco que tienen. Entonces, 100%. ¿Me entendés? Sí, yo he visto gente pues, que está abajo y los ves felices y me imagino tú que vas al interior. A veces ves a los niños y esa sonrisa y todo y puedes ver a un billonario que está portando, frustrado, alcohólico, etcétera. Entonces, regresamos al tema de la felicidad. ¿Verdad? Mira, ayer vos que estabas hablando del interior, ayer fuimos a comprar hongos a Tecpan, porque tenemos una cena el miércoles, dijimos, ¿verdad? Inventémonos una excusa para ir a hacer un paseo, entonces vamos a comprar hongos. Y a la orilla de la carretera, un poquito adelante de la finca Chichabac, ahí estaba una familia y paramos el carro. Entonces era la mamá y sus 2 hijos, una hija y un hijo, niños. Entonces tenían ahí sus canastas con distintas variedades de hongos, que eso ya es súper interesante. Sí. Uno piensa hongos y va al supermercado, champiñones. No, hay una variedad, ahí habían 7 tipos distintos de hongos. Imagínate el país en el que vivimos. Sí. O sea, no sabemos en dónde vivimos, ¿verdad? Pero te contaba esto porque, bueno, entonces, ¿cuánto cuestan? Tanto, ¿verdad? Entonces le pagamos. Por supuesto que nos regateamos. O sea, eso es una cosa que ya verdaderamente debería ser cancelado. Claro. O sea, ¿cómo le vas a regatear al que menos tiene? Y o sea, no se puede. Entonces, pero mira, estaban con tanto agradecimiento que nos dieron la ganancia, ¿verdad? Entonces ya habíamos pagado, ya habíamos, ¿verdad?, puesto en nuestras bolsas, que llevamos bolsas de tela, ¿verdad?, los hongos. Y entonces viene la señora y dice, llévense estos. No, sí, ya llevamos otros. No, es la ganancia. Imagínate qué lindo, ¿no? Claro. O sea, ahí te ves el corazón de esa gente, ¿no? Qué bonito. Sí, yo lo he hablado sí. Mira, yo cada vez me voy, pues en estos podcasts voy viendo
en cómo nos vamos uniendo, tanto en emprendimiento como en tema de opiniones. Yo creo que, y la división es lo fregado, ¿verdad? El que está idealizado, que solo, pues, que no puede trabajar en conjunto, yo creo que eso es lo que limita. Y me gustaría conocer algo con lo que creo que pues estás aportando mucho, según lo que entiendo, que es el tema, todo el tráfico, y andas en un tema social de cómo mejorar ciclovías, etcétera. Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, mira, aparte de lo que hablábamos de mi interés en política, tiene que ver con entender cómo cambiar lo que no me gusta de mi ciudad y de mi país. Sí. Y detesto salir a la calle. Imagínate qué triste llegar a un punto de tu vida en el que digas, detesto salir. O sea, solo me oigo a mí mismo y digo, wow, qué patético es llegar a ese punto. Y muchos de nosotros evitamos ya no salir, ya ir a la antigua se vuelve un sacrificio. ¿Cómo así? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Y ha sido un proceso gradual. Eso no pasó de la noche a la mañana, ha sido un proceso gradual. Y detesto la gente que se queja y se queda en la queja. Y no hace nada. Porque es tan cansado oír a la gente quejarse. Sí, pero eso lo hablaba en el último podcast, es la gente que critica pero no hace nada al respecto. Entonces, el tema del tráfico nos pega profundamente a todos, varias veces al día, todos los días. No es poca cosa. Sí. Se metió esta piedra, esta roca, la tenemos en el zapato. Y estamos caminando muy mal por tener esa roca que solo crece y crece. Claro. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Nos seguimos quejando? No. Elevemos la conversación, enfoquémonos en soluciones y aprendamos qué han hecho otras ciudades para resolver el problema que tuvieron como el nuestro y que ya lo superaron. Es simple. O sea, ¿qué hay que hacer en Guatemala para solucionar el problema del tráfico? Te lo digo que es súper simple. Es invertir fondos municipales en banquetas para que los guatemaltecos podamos caminar en distancias cortas. Normal. Esto no es rocket science. Sí. Eso es lo contrario. Ciclovías seguras e interconectadas. Si no son seguras, si empieza aquí y termina en la nada, no sirven de nada. Seguras e interconectadas. Para que una parte importante de la población, sobre todo en un país donde la mayoría son jóvenes, nos subamos a la bici como medio de transporte. Y muy importante, un sistema de transporte público multimodal a escala metropolitana. Teniendo las infraestructuras para cubrir esos tres rubros, muchísimos de nosotros dejaríamos de usar el carro. Sí. Y ahí es cuando se reduce el tráfico. ¿Y qué has visto de la limitación con la municipalidad en ese sentido? Mira, no hay voluntad política. Ok. Y cuando no hay voluntad política, pues básicamente no va a pasar. A menos que... ¿Viste la película de Lorax? No. Te la súper recomiendo. Lorax. De Lorax. De Lorax, no la he visto. Es una película de animados. Ok. ¿Tus hijos qué edad tienen? 12 y 8. Míralas con ellos. ¿Ah, sí? Es de Dr. Seuss. La historia. Ya. Pero ahí está el tema ¿verdad? Que las cosas son como son, unless. Ok. ¿Verdad? Entonces no hay voluntad política a menos que exista una masa crítica de ciudadanos bien informados que exijan. Sí. Está simple, ¿no? Sí. Simple lo que hay que hacer. No hay voluntad política, nos toca a los ciudadanos exigirlo. Claro. Si no, sigamos viendo cómo esta, y sintiendo, no solo viendo, sino sintiendo cómo esta piedra en el zapato crece y crece y crece. ¿Y sientes que, pues tú que estás en eso, no estamos estancados, está avanzando pero muy lento o nada? Mira, lo que hay que hacer realmente, ya estamos en un estado de emergencia y pareciera que no se está viendo como un estado de emergencia.
Y hay que verlo como un estado de emergencia. Sí. Entonces, yo estoy convencido de que esto va a acelerar en la medida que los ciudadanos aceleren su nivel de claridad y de exigencia. Solo así lo veo. Sí. O sea, no va a cambiar porque el alcalde o porque el próximo alcalde. Claro, no, tiene esto que es un venir ecosistema y nosotros somos parte Sí. de ese ecosistema que no funciona. Entonces nosotros tenemos que funcionar como ciudadanos y utilizar nuestra voz, nuestro conocimiento y exigir lo que hay que exigir. Claro. Lo exigible, ¿me entendés? Banquetas, ciclovías seguras interconectadas, sistema de transporte público, multimodal. ¿Eso no es exigible en una ciudad? Sí. Y hay buenos modelos que has de haber visto. Por ejemplo, que en Colombia y eso, creo que hay lugares... Colombia ha avanzado mucho con el tema de ciclovías. ¿Y sabes quiénes tienen que ver en Colombia? O sea, ¿quiénes ponen parte de la plata de la infraestructura que se va a ciclovías? Privado, me imagino. ¿No? Ministerio de Salud. Ok. De salud. Es que es lógico. Sí. O Para sea, que la gente se ejercite y cambiar la cultura. Mete a tu gente a carros 4 horas diarias. Básicamente quitar las posibilidades de que caminen. Sí. Y lo que vas a tener es gente enferma física y mentalmente. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Interesante, ¿vas? Ministerio de Salud. Yeah. Entonces, ¿me entendés? Este es un tema complejo. Sí. Pero también es un tema simple que ya sabemos cómo se resuelve. Ya. Ok. ¿Y qué, pues como estás metido en algo, tal vez no entendí en qué parte estás tú influenciando o qué es lo que estás haciendo? Mira, básicamente nosotros, uno de los proyectos de Nueva Narrativa es Bicirruta 502, que lo que busca es crear la conciencia respecto a la bicicleta como el vehículo más sostenible, más eficiente. Como lo que tú dices, cómo influenciar en ¿verdad? la gente. Exactamente. Para que, entonces, creando una cultura de la bicicleta, sí. ¿verdad? Como un medio de transporte. Correcto. No solo como un hobby, correcto, sino como un medio de transporte. ¿Cuáles son las infraestructuras más baratas de hacer? Las infraestructuras para la bicicleta. ¿Cuáles son las más rápidas de hacer? Las infraestructuras para la bicicleta. ¿Qué porcentaje de la población tiene menos de 30 años en Guatemala? 60%. Pero es que entonces vienen 2 preguntas. Sí, pero eso en Guatemala no se puede por la seguridad. La inseguridad en gran medida está dada porque nosotros como guatemaltecos hemos abandonado las calles. Y cuando algo se abandona, alguien lo utiliza. Y cuando algo se cuida, la gente lo usa. Y como lo usa y se cuida, es un círculo virtuoso. Guatemala está en algo que los científicos le dicen el síndrome de la ventana rota. Que básicamente es que psicólogos, sociólogos y economistas estudiaron el comportamiento de la gente en espacios degradados y se dieron cuenta que el comportamiento de la gente ahí todavía era peor que cuando esas personas iban a otros lugares en donde las condiciones eran dignas. Y eso lo que dice entonces es que los entornos degradados alimentan un comportamiento inseguro, sucio, desordenado. Sí. Y te pasa, si vos vas a un estadio y vas a una gasolinera en la carretera y entras al baño y no tiene tapadera y no tiene, ¿cómo se llama? No la tapadera, sino lo otro. No se sienta uno. Donde no tiene, y no tiene la tapadera tampoco donde está el agua y está roto. O sea, vos no te vas a comportar decentemente en ese baño. Claro, ya vos que la gente se despreocupa. Vos que te comportás correctamente en tu baño, claro, cuando vas a un restaurante. Ya te entendí, pero como incita más a la destrucción. Exactamente, vos lo dijiste. El síndrome de la ventana rota habla de que los entornos degradados incitan a Hace sentido. Hace mucho está sentido. comprobado. O sea, esto no me lo creas a mí. Esto es algo que es un fenómeno que está comprobado y estudiado por expertos en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que pasa en Guatemala. Pero andamos al IRTRA. ¿Por qué la gente se comporta de una manera distinta en el IRTRA? Todo está nítido. Todo está nítido, está cuidado. Hay gente que se dedica a cuidarlo y hay reglas. Claro. Y hay sanciones. Y yo creo en eso. Suiza no funciona como funciona porque la gente es re buena gente. Claro. Funciona así porque si se sale
de los márgenes, le caen unas multas que la gente ni se lo cuestiona. Sí. ¿Me entendés? Entonces, Guatemala tiene mucho que aprender. Y los guatemaltecos necesitamos realmente reconocer nuestro poder ciudadano para volvernos mejores ciudadanos. Porque la gente me dice, ¿y vos por qué no te tirás a alcalde? ¿Y por qué no te tirás a presidente? Yo, realmente gobernar un país como Guatemala es muy jodido. ¿Por qué? Totalmente. Porque la gente, somos muy jodidos. Entonces queremos que nos resuelvan todo ya. Sí, pero no hacemos nada. O sea, y si no, empezamos a despotricar. Sí. Es muy de a huevo esa postura. Y esa es parte de decir cómo estamos hablando, pero no estamos entonces haciendo. Yo mientras no vea una mejora considerable en el comportamiento ciudadano, ni yo ni gente como yo nos vamos a meter totalmente de acuerdo. A política. Totalmente. Es solo llenar a drenarte, claro, aunque sea de honor, claro, lo que sea. Claro. Y mi ambición realmente es ver mi país transformado, no llegar a un puesto político, ¿me entiendes? No tener un hueso. Sí. Pues esa no es mi ambición. Mi ambición es transformarlo. Y entonces lo que veo es que gran parte de esa transformación pasa también por nosotros los ciudadanos. Totalmente. Mira, se nos fue el tiempo, pero sí te agradecería mucho dar unas palabras ahí de mensaje con estos temas, lo que te nazca. Yo creo que estuvo muy interesante el tema, muy diferente. Pues comparto muchísimo la mayoría de cosas. Yo te diría tal vez ahorita no sé qué no, porque al final creo que tenemos una visión país todo para mejor, pero te dejo la palabra ahí para despedir el programa. Sí, pues gracias por la invitación. Importante usar nuestra voz, no quedarnos callados, por favor. Es muy triste esos espacios de silencio cuando uno tiene el poder de utilizar la voz. Entonces, básicamente es darnos cuenta que tenemos un país privilegiado en muchos aspectos y que está esperando realmente que lo tratemos como una joya y no como un basurero. Totalmente. Gracias, Emilio. Y gracias, jóvenes. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.